cosas adversas, estamos siempre experimentando cosas adversas a lo que la palabra de Dios nos enseña, porque bueno, estamos bajo esta condición humana en la cual en muchas cosas hay desazones, hay desaliento, hay cosas que afectan nuestra vida cristiana y eso trae cierta preocupación y trae también desánimo, que es lo que más afecta al pueblo de Dios. El enemigo usa esa arma para afectar, para, para decaer, para que el cristiano decaiga y se encuentre en muchas ocasiones, nos encontramos a veces en callejones sin salida. Pero en este caminar, como pueblo de Dios, también no estamos exentos de situaciones, porque si los siervos de Dios vivieron tiempos de adversidad muy grandes, hoy día para nosotros que podría ser a lo mejor más aliviado, no tenemos diferencia entre aquellos siervos grandes que sufrieron tiempos difíciles. Por ejemplo, Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, a poco andar, ya el pueblo se estaba rebelando contra Moisés. Usted lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 14, verso 10, o capítulo 11 también, verso 15 de Números. Tenemos algunos, algunas cosas que podemos ver a lo que le pasó al pueblo, lo que le pasó a los siervos de Dios que estaban trabajando por ese pueblo. Entonces, tenemos ahí en el 11:10 de Números, 14:10, perdón, dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán todas las señales que he hecho en medio de ellos? Jehová se irritó contra el pueblo. Cuando hay desánimo, hay cosas que a Dios no le agradan. Cuando nosotros hacemos cosas que viendo las maravillas de Dios, viendo el proceso de Dios en nuestras vidas, y el desánimo sigue atormentando la vida de nosotros, del creyente, eso a Dios no le agrada. Por lo tanto, tenemos que, como siervos de Dios, muchas veces ponernos en la brecha, como Moisés lo hizo, dice en el verso 13, 14:13, dice: pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con todo tu poder. El, el pueblo de Israel se rebeló a poco andar del desierto, en el desierto. Se rebeló cuando comenzó a tener hambre. Pero viene Moisés y le dice en el verso 18, recordándole ahí: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Entonces, cuando caemos en desobediencia como el pueblo de Israel, o en desánimo, desaliento, el desaliento siempre viene consigo, trae otras cosas más que van en desmedro del pueblo cristiano. Entonces, para muchas personas el tema es inquietante, pero el Espíritu Santo nos ha dado libertad del temor, nos abre el entendimiento
con tal revelación que no debiéramos preocuparnos como hijos de Dios. Pero aquí está el resultado de estos siervos de Dios que estuvieron allí en la brecha y se sintieron bastante debilitados espiritualmente, desalentados, porque el pueblo no lo acompañaba, se desorientaba el pueblo y se iba en contra de Moisés. Entonces, él, hoy día nos sucede como a nuestros hermanos mayores, como a Moisés, tenemos a Josué, en Josué capítulo 7, verso 7, a Elías, en, a Job, David, Jeremías y también los discípulos. Entonces, si toda esa gente vivieron tiempos agobiantes espiritualmente, nosotros hoy día no estamos exentos de eso, pero sí tenemos una tremenda bendición que Dios está con nosotros y en nosotros. En el entonces de los antiguos siervos de Dios, estaban Dios con ellos, pero no eran guiados internamente en su corazón, excepto Moisés, que es el que prevaleció y enfrentó a Dios y le dice, ¿por qué sacaste a este pueblo y lo traes al desierto? Y para que el pueblo de donde salimos, el pueblo de Egipto o los pueblos alrededor, los enemigos digan, mira, Dios los sacó de allá y los mató en el desierto. Entonces, Dios ahí hace la excepción, pero no elude la responsabilidad de aquellos que claudicaron en contra de Dios. De hecho, todos los mayores que salieron de Egipto, todos quedaron en el desierto. Y solamente Caleb llegó a Israel, llegaron al pueblo, a la tierra prometida, a donde fluye, dice, leche y miel. Entonces, eso también nos muestra que tenemos que ser constantes en el trabajo, la obra del Señor. En el mismo libro de Números 21:4 encontramos otra, otra expresión donde dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Acaso eso no nos pasa a nosotros también? Nos desanimamos. Nosotros, Amén. como cristianos, no tenemos tal vez la... Ellos no tenían, en la antigüedad no tenían los adelantos, las cosas que hoy día nosotros tenemos, pero tenemos también la otra, la oportunidad de que el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, yo pienso que es mayor la dificultad para nosotros delante de Dios, porque si el Espíritu Santo es el que está con nosotros y nos muestra, nos enseña, dice que el Espíritu Santo es quien nos revela y nos muestra el camino de pecado, de desobediencia. A diferencia de eso, nos muestra también el camino, la verdad, la vida para poder continuar con más facilidad. Pero también decaemos, también esperamos, salimos ¿Verdad? desalentados. Nehemías capítulo 4 verso 10, cuando nos fijamos en el mundo, cuando comenzamos a ver las cosas que suceden en el mundo, en el mismo Salmos capítulo 6, versículo 6, tenemos otro,
otra situación que nos advierte ahí cuando dice, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. A veces nos dejamos sucumbir, nos dejamos llevar por las circunstancias y comenzamos a lamentarnos a lo mejor con nosotros mismos. Es decir, pobrecito de mí, no aparece Chapulín para que nos ayude. Teniendo, teniendo las armas que Dios nos ha dado, teniendo las herramientas, teniendo todo lo que Dios nos da a la mano. El salmista le decía ahí, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Hay un problema grande en el siervo de Dios aquí y clama a Dios. Es diferente la oración al clamor. Y a veces tenemos más tendencia a orar, a pedir, más que clamar y obedecer a Dios. Porque el clamor va más en profundidad, más en, en entrega de la persona misma. Nos afligimos sin saber por qué o para qué. Nos cuesta alzar la vista y decir como el salmista en el Salmo 121, capítulo, capítulo 121, verso 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el mismo salmista se da la respuesta y dice, mi socorro viene de Jehová. Y nosotros, cuando si clamamos a Dios, oramos a Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Vendrá del vecino? ¿Vendrá de mi amigo, del pariente? ¿Vendrá de lo que muchas veces esperamos nosotros? El socorro que nosotros necesitamos viene de Jehová de los ejércitos, viene de lo alto. Y, y eso es lo que nos lleva a descansar en Él. Debemos identificar Él o los problemas y clamar y pedirle que nos libre de este peso que cargamos muchas veces inexplicable, pero Dios que conoce todas las cosas y nos conoce, Él puede transformar esa carga de dolor, culpa, desaliento, temor, etcétera, etcétera, en una carga más llevadera, porque no nos va a dejar sin la carga, pero sí dice que no va a poner más carga de la que podamos soportar. Entonces allí es donde tenemos que comenzar a, a clamar a Dios por esa ayuda que necesitamos, porque esta carga transformará la vida, transformará tu vida. Eh, yo creo que del, el espíritu y el corazón del Padre está dispuesto para atendernos, se está quebrantando por los necesitados, por el creyente que clama a Dios con sinceridad, con claridad. Luego dice, cuando nosotros nos quebrantamos y clamamos a Dios por las necesidades de la humanidad, por eso creo que con lágrimas Él busca también a siervos que lleven e irradien el amor de Dios, que es lo que hace falta hoy día. Pero Dios, no debemos conformarnos, pero también tenemos que tener claro, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bien. Y eso no es fácil hoy día, porque dice que en los postreros tiempos no habrá, no sufrirán la sana doctrina. Habrán muchos burladores. Si usted comienza a ver las redes sociales hoy día, en cualquier, en cualquier canal, YouTube
por la tremenda cantidad de canales que hay. Muchos siervos, predicadores, están hablando cosas que, que en el fondo perturban la vida del creyente verdadero más que ayudarlo. Pocos días atrás veía en uno de los canales un mensaje por ahí, decía que ahora el 25 de este mes de abril iba a haber un acontecimiento mundial muy grande. ¿Cuál sería, cuál será? No lo sé, no he escuchado nada todavía, algo sobresaliente, excepto lo que está sucediendo en el Medio Oriente, pero esa es otra cosa. Entonces, es fácil dejarse llevar a veces por todas esas cosas, pero el Señor Jesucristo dijo, no los creáis. Cuando te digan, allí está el Cristo, no le creáis, porque Él viene como ladrón en la noche. Por lo tanto, tenemos que estar solamente preparados y para eso dejó el ejemplo de las vírgenes prudentes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Entonces, con ese ejemplo tenemos que nosotros batallar, preparándonos, que haya aceite para nuestras lámparas, que haya en nosotros espíritu de arrepentimiento, de obediencia, de búsqueda, porque solo así el Señor va a trabajar por nosotros y con nosotros, porque lo hace para llevar adelante esta tarea. Tenemos que familiarizarnos con el Espíritu Santo. Tenemos que atender más la dirección del Espíritu Santo, ya que es parte de la familia de Dios. Él no es más alto ni más bajo que Dios, que el Padre o el Hijo, pero tenemos que llegar a conocer que es una persona y esa persona es sensible, esa persona es poderosa, esa persona se alegra cuando nosotros buscamos de Dios. El Padre es el gran Dios del cielo y tiene que ser adorado, alabado y glorificado, magnificado y ensalzado. Jesús, su Hijo, es el Señor de la gloria, a quien aún los ángeles temen mirar. Sin embargo, tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene la capacidad de sentir las emociones humanas, el dolor, la aflicción, las angustias, con una intensidad que Él solo conoce. Las Escrituras no dicen, no contristéis al Padre o al Hijo, sino no Amén. contristéis al Espíritu Amén. Santo de Dios. Amén. Nosotros nos desalentamos y nosotros nos desviamos de este rumbo que Dios nos da a través de su Santo Espíritu, porque dice que Él nos guiará a toda verdad y justicia. Por lo tanto, tenemos que dejar que Él nos enseñe y nos ayude. Si dejamos de lado esa enseñanza, esa capacidad de poder atender al Espíritu Santo, entonces Él se aflige, Él se aparta, se queda inerte, no nos ayuda porque es como usted tiene un hijo que lo manda, pero el hijo no le obedece y manda al otro hijo o a quien tenga al lado y lo manda y va. Entonces, y siempre sucede lo mismo. Entonces, ¿a quién va a querer mandar más rápido? Aquel que le obedece y aquel que no le obedece, entonces va quedando de lado. Y eso también es grave para aquel que no obedece. Él solo conoce la escritura. No dice no contristéis al Padre o al Hijo. Efesios 4:30, si lo quiere tener. Ahí tenemos esa expresión. El solo hecho de que Jesús dijera en Mateo 12:3, 30, 31, 32, indica que el Espíritu Santo puede llegar a herirse o afligirse, atormentado. Uy. En Isaías 63, vamos a ver ese pasaje.
Isaías 63, el verso 9 al 14, vamos a leerlo ahí. Isaías capítulo 63, verso 9 al 14, nos dice: en toda angustia de ellos, Isaías 63, verso 9 al 14, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó de su amor y en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Pero mire lo que sucede, además ellos fueron rebeldes, dice, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él tu Santo Espíritu? Mire, aquí volvemos recién a la lectura que iniciamos, cuando Moisés le dice a Dios: si tú terminas este pueblo aquí, los vecinos y todos los enemigos te van a decir después: mira, Dios los sacó para matarlos en el desierto. Aquí está sucediendo la misma cosa. Entonces, el que lleva la, la batuta, por decir, de esta obra, de este trabajo, es el Espíritu Santo en nosotros. Y si nosotros no dejamos que Él guíe, que Él nos lleve por donde tiene que llevarnos, entonces Él puede también volverse en contra de nosotros. Por eso dice: más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Cuidado para nosotros, hermanos, hermanas, no desconocer la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es peligroso. Entonces, de nosotros depende no apagar el Espíritu Santo de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, quedando en peligro de deshonrar a quien nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En Hebreos 10:29, estábamos muertos, por la presencia del Señor nos redimió y nos dio vida. ¿Alguna vez han entrado pensamientos impropios a nuestra mente, donde el enemigo se aprovecha de echarle leña al fuego? Cuando comenzamos a darle libertad a la mentalidad humana, el enemigo inmediatamente comienza a trabajar. El enemigo no puede entrar a su mente, a su corazón, pero puede hacer que usted se desvíe porque está atento a lo que hace el enemigo. Se aprovecha de lo que usted hace, de lo que usted dice, de lo que usted actúa cotidianamente. Allí el enemigo se aprovecha y comienza a buscar el momento oportuno para atacar, para hacer el, el momento más difícil para la vida de cada uno de nosotros, si es que le damos la oportunidad en esa área. El enemigo no duerme. El punto es que nosotros, o tú no puedes blasfemar mientras decidas vivir para Jesús y permanecer con esa decisión. Pero ojo, con las actitudes en contra de lo que el Señor nos enseña, también el enemigo lo puede transformar como blasfemia, aun cuando la blasfemia va mucho más allá, mucho más profunda.
pero a veces sutilmente hay cosas que impiden el normal funcionamiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora en cada creyente como consejero y fuente de paz. La función del Espíritu es permanente y eterno. Salmo 51, 11 y 12. Vamos a ver en el Salmo 51, a ver. 51. Salmo 51, 11 y 12. Lo tenemos por aquí. ¿Y lo tiene, pastor? 11 y 12, Sí, lo leo. por favor. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto lo necesitamos entonces nosotros? Clamar al Señor. Eso es clamar, eso es profundizar, más allá de un simple pensamiento, de una simple súplica. Es clamar a Dios, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Los perdidos no pueden clamar, no pueden buscar a Dios de esta manera, al Señor, porque aquí el salmista sabía que el pecado lo separa de Dios, que el pecado apaga el fuego del Espíritu en el creyente, pero nos da la salida y tenemos que clamar y decir, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero también tiene que haber una respuesta positiva en cuanto a qué hacer si el Señor ya quita de nosotros la carga, quita de nosotros el oprobio, nos va a dejar así. Algo tenemos que hacer. Y ese algo que tenemos que hacer, el mismo salmista nos está diciendo en el verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, los pecadores se convertirán a ti. Hay una labor que hacer, hay un trabajo que hacer. Si el Amén. Señor hace algo por nosotros, no es para porque seamos bonitos ni para tenerlos como floreros, es para que nosotros le sirvamos, es para que nosotros hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado. Y dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Así es. Con esas armas, con esas herramientas que el Señor nos da para clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el desánimo que hoy día prevalece en muchos cristianos no puede tener entrada, no puede tener lugar. El cristiano que no vive para el Señor, que vive, por ejemplo, sin perdonar, puede ser influenciado por demonios, puede ser hostigado y aún oprimido por los poderes del enemigo. Aún no puede que no esté, como decía recién, no esté poseído, el demonio, el enemigo no puede poseerlo, pero sí puede influenciar para que usted decaiga, sí Así puede es. influenciar para que usted se desanime. Sí, Sí. el enemigo hace todo lo posible para que usted no siga adelante, pero el Señor está presente y está dispuesto cuando usted genuinamente le dice al Señor, no me eches delante de ti, Señor. Amén. Vuélveme el gozo de tu salvación. Así es. Es lo que Dios quiere para nosotros. Sinceridad, buscarle. No podemos hacerlo por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu está en nosotros, entonces se desata ese río de fe, de confianza, de adoración, de clamor a aquel que vive por los siglos de los siglos.
cuantos otros pasajes también nos hablan de lo mismo. Romanos 5:5, a Romanos 8, capítulo 1. Ahí a Romanos 8 vamos a llegar para ir concluyendo lo que el Señor nos enseña para llevar adelante esta tarea. Entonces, puedo decirle, hermano, hermana, si hay desánimo, si hay en tu vida atisbos de, de desorientación, de desánimo, de inseguridad, el Señor está presente para ayudarte. El Espíritu Santo está en tu vida. No deje que el Espíritu Santo se apague en tu Así es, persona. así es. En la libertad, en el Espíritu, tenemos que gozarnos, tenemos que disfrutar. Vamos a buscar Romanos capítulo 8 para ir concluyendo, pero vamos a profundizar en ese pasaje. Romanos capítulo 8, del verso 1. Bueno, claro, son varios versículos que vamos a ver ahí porque con eso vamos a ir concluyendo. Tenemos la revelación que necesitamos encontrarnos. Encontramos en el capítulo 8 de Romanos la obra gloriosa del Espíritu Santo tan claramente definida para que nosotros podamos afirmar los pasos, clamar al Rey que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hay poder sobre el pecado. La primera revelación del Espíritu Santo de vida nos da libertad del pecado y de la muerte. Versos 1 y 2, vamos a ir leyendo Romanos capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién le libra de la ley del pecado a usted? ¿Quién nos libra a nosotros de la ley del pecado? Es el Espíritu Santo. Sí. Con ello tenemos que entonces reforzar la vida espiritual de cada uno de nosotros, porque ese es el camino de los creyentes, ese es el camino verdadero que los creyentes tenemos que seguir, tenemos que caminar, pero siempre bajo la dirección del Espíritu Santo de vida. Él nos da dominio sobre el pecado, trazando así el camino del creyente. Ese es el camino verdadero, esa unión con Cristo. Y no tenemos entonces, ya bajo esas condiciones, ya no hay condenación para el creyente. Él cumplirá la ley, es el cumplimiento de la ley de Moisés, lo que ha producido la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y Él nos ha revelado y enseñado por el Espíritu Santo. Versos 3 y 4. Pastor, si lo puede leer, por favor. Romanos 8, versos 3 y 4. Nos, nos escucha. Nos escucha, pastor. Ahora sí, tenía el micrófono cortado, disculpen. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu y las cosas del Espíritu. Espíritu con Amén. mayúscula está diciendo el Espíritu Santo. Amén. Así es. Espíritu con mayúscula. Porque está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu que está en usted, que está en cada uno de nosotros. Ese Espíritu ya está en nosotros. Amén. Para, para mucha gente puede estar con ellos, pero no está en ellos. Entonces, Amén. ahora para nosotros el privilegio que tenemos es que el Espíritu Santo está en nosotros y Él Amén. gobierna ahora desde adentro hacia afuera. ¿De dónde o cómo se gobierna, cómo se conduce un vehículo? Del lado afuera de la puerta, de afuera del vehículo no se puede conducir, tiene que estar dentro. Y el Espíritu Santo es el conductor de nuestra vida. El Espíritu Santo es el que conduce nuestro caminar diario, porque Él te dará la mente de Dios, la mente de Cristo. Dice, transformados en la mente, que nuestra mente sea transformada. Versos 5 al 8 tenemos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En estos pasajes, en estos versículos, tenemos todo lo que necesitamos para reconocer cuándo y dónde el Señor opera en nuestras vidas y cómo, porque Él está dispuesto. Nos da un paralelo entre la mente carnal contra la mente espiritual que trae vida. Hay un paralelo en el cual tenemos que observar y aplicar esa vida, porque está en el proceso de la mente carnal contra la mente de Cristo. Y da los ejemplos, da los paralelos, y que hay rebelión, hay soberbia, hay una mente carnal, una mente espiritual diabólica, todo eso, y lo encontramos en estos pasajes. Por lo tanto, no necesitamos otras enseñanzas para poder entender lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces ahora comenzamos otro proceso que es los resultados de la nueva vida. Él te dará justicia, nos da plena seguridad que el Espíritu mora en el creyente. Versos 9 y 10. Pastor, si lo puede leer, por favor. Ya, amén. Dice 9 y 10. Dice, Sí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. amén. Es claro que hay un paralelo bastante marcado. Tener el espíritu de vida y atender al espíritu de muerte. Porque Él nos dará la justicia, nos da plena seguridad que el espíritu mora en el creyente. Primera de Corintios 3:16, también podemos respaldar esta, esta palabra. Primera de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya. Gloria a Dios.
como pregunta, Entonces, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? claro, entonces hace esa pregunta como haciéndonos meditar, haciéndonos pensar, haciéndonos razonar que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Por eso dice claramente, el Espíritu mora en el creyente. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios. Dios en algún momento dijo, ya no habitaré más en templos hechos por mano de hombre, sino que habita en el templo que Él mismo creó. Usted y yo, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, somos el templo de Dios. Amén. Entonces, por eso Él mora y habita en el creyente para ayudarlo, para corregirlo, porque Él dará vida a tu cuerpo si, si sigues en los pasos que el Espíritu Santo guía tu vida. Andarás en salud, tendrás un cuerpo vivificado. Isaías dijo que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Isaías 40:31. Hay nuevas fuerzas en él. Nosotros entonces podemos renovar nuestras fuerzas. Sin el Espíritu Santo no se puede, porque Él es el que vivifica el cuerpo mortal, llegando a experimentar resurrección espiritual. Él trae muerte al ego, muerte al yo, muerte a la carnalidad, a la carne. Véalo, hay los mismos versículos 12 y 14 del capítulo 8 de Romanos, Ah, ya. 12 Yo al me, 14. yo me había ido a Isaías 40:61, pero ya. Ah, sí, si lo tiene, Sí, yo dice, no pero lo los que busqué esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán Amén. alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tremenda Gloria, promesa. gloria a Dios, porque ahí vemos que hay entusiasmo, que hay interés, que hay búsqueda, que hay entrega. Amén. Está todo lo que necesitamos para nosotros. Y eso es lo que allí vamos viendo cada día. Volvamos al capítulo 8 de Romanos 12 y 14. 12 al 14. Leo, Sí, por favor. ya. Así que hermanos, deudores somos, no de la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no hay duda para nosotros, entonces no tenemos que guardar ningún atisbo de duda, porque es claro lo que el Señor nos dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu, si estamos siendo guiados por el Espíritu, entonces ninguna duda puede haber en nosotros. Nos asegura que somos hijos de Dios, pero para eso hay una condición. Esa condición lo dijo el Señor ahí en Gálatas capítulo 2, verso 20. Ese lo vamos a leer. Es muy conocido, pero lo vamos a leer. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tiene, pastor? Sí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué duda puede quedar para nosotros?
y con Cristo estamos muertos, estamos crucificados. Entonces ya no vivo yo. Las, los anhelos, deseos de la carne, de la mente humana, ya eso queda de lado, queda fuera. Por lo tanto, tenemos que aferrarnos a lo que el Señor nos enseña, a lo que el Señor nos dice, a lo que el Señor estableció para su pueblo, para sus hijos, porque Él te dará testimonio de tu salvación. Con esto nos asegura que somos herederos del reino de los cielos. Volvamos al capítulo 8 de Romanos, versos 15 y 16. Aquí está, ¿lo leo? Por favor, lea. Vos no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, con la cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué tendríamos que andar desanimados? ¿Por qué tendríamos que andar eh, fuera de sí, de nosotros mismos como hijos de Dios? Porque en estos versículos Pablo nos dice que el Espíritu, quien hace la obra del Padre y del Hijo en nosotros, Dios no desea que te apartes de la senda que Él te ha trazado. El Señor nos ha trazado una senda para cada uno de nosotros, pero guiado por el Espíritu Santo, siempre guiado por la presencia del Señor. Dios no desea que nos apartemos de la senda que Él trazó para nosotros. No nos rescató para vernos decaídos, para vernos eh, atribulados, sino que el amor de Dios, el amor de Cristo, sobrepasa de tal manera a la influencia satánica que dice que los demonios huyen cuando el cristiano fiel y verdadero se enfrenta a estas situaciones. El enemigo huye. La batalla ha sido ganada. El Espíritu Santo anhela que caminemos, que comencemos una relación profunda, personal con Él, que volvamos a las sendas antiguas. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Deja el desánimo de lado y busca la presencia del Señor, que nos anima, que nos fortalece. La plenitud, justicia y una vida guiada por el Espíritu Santo y muchas cosas que el Señor tiene para nosotros, que muchas veces perdemos las bendiciones, pero Él está dispuesto a traer a nosotros, a llamarnos, a traer, volvernos a casa como el hijo pródigo y traerlo y ponerle vestidura nueva, zapato nuevo, anillo nuevo, alimento nuevo. Y para eso el Señor, cuando eso sucede, hace fiesta con su pueblo, con sus hijos. Entonces, allí el Espíritu de Dios nos ayuda y mucho más, porque ahora espera el Señor por cada uno de nosotros. Y para concluir, hermanos, quiero concluir con esta palabra en el Salmo 42, verso 5. Salmo 42, verso 5. Si lo tiene, pastor, por ahí, Ya. me ayuda con esto. Verso 5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Como pregunta. ¿Por qué te Sí, abates, sí. oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún eres alabarte, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. ¿Por qué te abates? ¿Por qué tenemos que abatirnos por las cosas que nos suceden en el mundo? Si tenemos una vida eterna, si tenemos un mundo nuevo, el cual Dios nos anhela celosamente,
Y hace esta pregunta el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? Se habla a sí mismo, a su interior, y te turbas dentro de mí. Y no lo hace solo una vez, lo vuelve a repetir en el verso 5 del capítulo 43, ahí mismo al lado, hace la misma pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa es la seguridad que tenemos que tener, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, porque Él anhela guiarnos, acompañarnos, nos defiende y nos ayuda, pero depende de nosotros no dar lugar al desánimo, no dar lugar a la duda, a la desconfianza, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y más cortante que toda espada de dos filos. Así que bendiciones, amados hermanos, y vamos a orar. Antes de orar, hermano, me permiten hacer una pequeña acotación, Sí, pastor, claro. porque de alguna manera, muchas veces cuando la Biblia dice habla de morir, siempre uno dice, cuando dice que el pecado, dice que la paga del pecado es muerte y todo eso, siempre lo asociamos como la vida eterna. Pero la persona muchas veces muere aquí en la tierra. Entonces me gustaría, o sea, de hecho no tiene vida aquí en la tierra, porque la vida, Jesús dice que trae vida y vida en abundancia. Y hay muchos creyentes que no tienen vida abundante, porque no han entendido muchas cosas. Entonces quiero retomar solamente un texto que dice, el versículo de Romanos 8 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire, amén. Entonces, entonces aquí hay dos veces la palabra carne, que tiene dos connotaciones diferentes. Entonces, ¿qué dice? Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿conforme a qué? A mi voluntad, a mi deseo, a mis tendencias, a mis pasiones. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Dice, si tú vives conforme a tu propia voluntad, a tus deseos, a la forma de mirar la vida, pero dice, pero si más por si por el Espíritu se morir las obras, no dice la carne, sino que las obras de la carne viviréis. ¿Y a qué vida se está refiriendo? A la vida del cotidiano. Hay gente que son zombies, muertos vivos. O sea, no tienen vida. Hay creyentes que no tienen alegría de todo eso, a pesar, porque todos tenemos problemas, como dice el hermano, todos tenemos adversidad. Pero el Señor, por la promesa del Señor dice que en medio de la adversidad tendremos vida y vida en abundancia. Entonces, es triste Amén. ver a creyentes que siempre están con amargura, con tristeza, en medio de la adversidad. Entonces, aquí dice que principalmente la muerte en vida la produce el vivir conforme a la carne. Y eso de vivir conforme a la carne es vivir a mi voluntad, a lo que a mí me parece, a lo que yo deseo, a eso. Pero dice, pero si yo hago morir las obras de la carne, ¿qué decir? Las obras que producen mi propia voluntad, mis decisiones, mi andar, porque primeramente la carne tiene tres connotaciones, y dentro de esas connotaciones tiene el cuerpo, con carne, tiene mi voluntad y tiene mis deseos que habla de la forma, pero dice que si yo vivo conforme a mis propios deseos, probablemente las obras que obtenga van a ser obras de la carne, obras que me van a producir muerte. Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios y empezamos a vivir como queremos, tarde o temprano la cuenta se pasa. Sí, luego yo lo vivo por carne propia, porque no quieran que todo el tiempo yo anduve en la voluntad de Dios, sino que también anduve en la voluntad de mi carne, en mi deseo, aún siendo Sí, creyente. Porque algunas veces disfrazamos decisiones que tomamos pensando que es de Dios y realmente son deseos de nosotros. Y más encima claro. también en la vida cotidiana, cosas que no le preguntamos a Dios, no andamos conforme a su palabra, no andamos, sino que a los deseos propios trae consecuencias. O sea, las obras de la carne que te matan, porque las obras de la carne muchas veces te matan. De hecho, las consecuencias de vivir conforme a la carne, a mi propio deseo, es producir obras de la carne, que generalmente no bendice, ¿verdad? Traen consecuencias, decisiones mal tomadas, que son de nosotros y que a la larga producen obras de la carne. Entonces aquí se está refiriendo a vidas muy, como dice el hermano, a vidas miserables. Y no, usted no fue destinado a vidas miserables. Y gracias, hermano, porque usted nos trajo aliento, nos trajo una palabra de aliento y que la necesitamos. Y gracias por la bendición. Y un último versículo que quiero reforzar acá, dice el verso 26 del mismo capítulo 8: y de igual manera el Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad, Amén. nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, Amén. Gloria a Dios. indecible. Eso sucede cuando nosotros dejamos que el Espíritu vaya delante de nosotros. Así que ánimo, fortaleza en el Señor, porque Él es el que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu en nuestra vida. Así que ánimo, hermanos, bendiciones, Dios les bendiga. Quiero orar por cada uno de mis hermanos y hermanas.